Bueno, ahora nos acompaña la doctora Natalia Mejía. Ella es especialista en nefrología pediátrica, doctora en investigación en ciencias médicas, pediatra nefróloga institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá y profesora asociada y decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Bienvenida, doctora Mejía. Nos va a acompañar este día con enfoque diagnóstico y terapéutico de CHU versus CHUA. Bueno, muchas gracias. Agradecer a CONEPE por estos espacios nuevamente físicos para la educación profesionalizante continua. Es más que importante, no solo para nuestro gremio, sino para los residentes de pediatría, estar actualizados en estos temas. Para nosotros, o especialmente para mí, es un placer poder estar apoyando esa profesionalización. Gracias. Bueno, entonces, síndrome hemolítico urémico, que hoy vamos a revisar las dos situaciones, típico y atípico. Casi que estamos a punto de cambiarle la nomenclatura porque ya son enfermedades que estamos viendo que tienen otros órganos más allá de los que conocemos, como por ejemplo el endotelio. Tienen otras vías más allá de las que no conocemos, así como el complemento, y otras particularidades como el factor de von Willebrand. Siguiente. Bueno, tengo algunos conflictos de interés porque normalmente en síndrome hemolítico urémico atípico estamos apoyados por Alexion, que tiene una molécula muy bonita para ese síndrome hemolítico urémico, pero esta charla abarca un poco más allá del atípico. Y abarca estos, que son el síndrome hemolítico urémico típico, o el que antes llamábamos asociado a diarrea, que realmente el término es asociado a STEC, que es la toxina de la Shigella o Shigella-like toxin, que realmente es de la E. coli, enterotoxigénica, y digamos que ese es el más frecuente en pediatría. Les voy a mostrar el SHU atípico, que es el que no necesariamente se relaciona con episodios, con infecciones por bacterias, aunque pueden ser precipitados. Y hoy en día este de síndrome hemolítico urémico secundario se ha aumentado, no porque haya más, sino porque reconocemos enfermedades amplificadoras del complemento como síndromes hemolíticos urémicos secundarios. Y les voy a mostrar una que seguramente la tienen en la cabeza, pero que no la asocian con un síndrome hemolítico urémico. Entonces, si uno los divide en la frecuencia de presentación, tenemos que el síndrome hemolítico urémico asociado a la verotoxina o a la Shigella-like toxin y a diarrea, pues es el más frecuente y es en pediatría la mayor causa de lesión renal aguda en lactantes. Si uno le llega un lactante, pongamos 14 meses, con falla renal aguda y un sedimento urinario activo, o sea, con proteinuria hematuria, no hay otra forma de que alguien a los 14 meses tenga ese sedimento urinario, excepto un hemolítico urémico. Si es que orina, porque ya lo dijo Clímaco, no es tan fácil que los hemolíticos urémicos orinen en su periodo agudo. No solamente la E. coli en su versión 0157H7 o 0111 o algunas cepas enterotoxigénicas son productoras del hemolítico urémico, sino la Shigella, Campylobacter y Yersinia, y hoy en día en algunos centros hospitalarios es fácil hacer una RAI y determinar cuál es la bacteria. Hace 20 años lo que teníamos que hacer era un cultivo, coprocultivo en agarma con quisorbitol, que se demoraba su tiempo y que no lograba identificar tan fácil la bacteria. Hoy en día con los arrays uno puede decir si esta es la culpable del asunto. Y si le asociamos a esto el síndrome hemolítico urémico, que no es por toxina, sino por neuraminidasa y que no está asociada a diarrea y que puede ser precipitado por neumococo o por virus, si uno junta esos dos que son infecciosos, ese es el 90% de los síndromes hemolíticos urémicos que vemos en pediatría, y uno tiene que pensar, sobre todo si el niño es pequeño, si es una cosa única, si no es recurrente, si tiene el antecedente de diarrea o infección neumocóxica, pues que está ante un síndrome hemolítico urémico que llamamos típico. Y está este otro 10%, que son los atípicos o SHUAs, que tienen que ver más con algunas situaciones que también vemos en la práctica clínica. Por ejemplo, cosas como el lupus, la sepsis con púrpura fulminans es típica, el síndrome de HELP en las embarazadas. Esas son situaciones que no tienen una infección previa,
que no tienen una mutación del complemento, pero que amplifican toda la vía alterna del complemento y se comportan como microangiopatías trombóticas o síndromes hemolíticos urémicos. Entonces puse en amarillito las que vamos a comparar hoy. Una, la diarrea asociada, un poco asociado, que es la que más frecuentemente vemos en pediatría, y el SHUA o atípico, que no es asociado a la toxina, que es genético y que se debe a mutaciones de los genes que regulan la vía alterna del complemento, que nos da un poquito de prurito acordarnos cómo es, pero que es necesario para entender eso. Entonces, en síndrome hemolítico urémico, todo lo que les dije está asociado a la misma fisiopatogenia, que es algo que se llama MAT, o microangiopatía trombótica. Y el problema de la microangiopatía trombótica es que es sistémica, afecta a todos los órganos, y esto, tanto el síndrome hemolítico urémico atípico, como el síndrome hemolítico urémico asociado a toxina, como la púrpura trombocitopénica trombótica, que afortunadamente es menos frecuente en pediatría que en adultos, tienen todos la misma situación, que es una microangiopatía trombótica, y que son condiciones que de alguna manera alteran o se generan en la vía del complemento. A veces, cuando uno le llega a un lactante con diarrea y uno le encuentra la E. coli y tiene la edad y tiene el antecedente, pues uno dice, es un síndrome hemolítico urémico. Pero cuando uno le llega a un escolar de 9 años que no tuvo diarrea, que es que tuvo una gripa, que es que no se sabe, que lleva más tiempo, que tiene más compromiso de otros órganos que renal, uno empieza a patinar si está ante un atípico o si está ante una púrpura trombocitopénica trombótica, y no crean que esto es tan fácil de diferenciar en la vida real, tanto así que termina uno utilizando anticuerpos en pacientes con STEC positivo. Bueno, entonces, como las tres comparten la microangiopatía trombótica, que es el problema, pues, ¿qué quiere decir microangiopatía trombótica? Desglosemos la palabra: micro, pequeñito; angio, lesión, es vascular; y trombótica, que tiene trombos dentro de la vasculatura. Y esto es un problema. Si ustedes imaginan que esto es una arteriola aferente, pues imagínense el problema, un glomérulo completamente trombosado. Si esto es una arteria central de la retina, es un niño con ceguera. Si esto es, como lo hemos tenido, un niño si esto es en una vasculatura hepática, falla hepática, pancreática, miocardio, sistema nervioso central. Esto es una enfermedad sistémica, y la situación que ocurre es que uno puede tener trombos en la vasculatura pequeña, y pues tenemos vasos en todas partes. Entonces, hoy en día el concepto ha cambiado un poco. Tenemos que pensar un poco más en las vías del complemento y entender que hay cosas que no teníamos metidas en ese saco: SHU típico, SHU atípico y púrpura trombocitopénica trombótica, que tenemos que pensar que entran dentro de esa misma fisiopatogenia, que es la microangiopatía trombótica. Entonces tenemos el SHU como lo conocemos. Estos dos son los postinfecciosos o infecciosos asociados a algún tipo de infección, que son los más comunes en pediatría: el STEC positivo y el neumococo. Y tenemos este otro amarillito, que es la disregulación de la vía alterna del complemento con las mutaciones, ya voy a ir a eso, o anticuerpos contra uno de esos factores del complemento. Pero fíjense cómo la microangiopatía trombótica comparte, o también se ve en el síndrome de HELP, en la púrpura trombocitopénica trombótica, y la menciono porque frecuentemente, cuando tenemos dudas, pedimos una medición de la actividad de la metaloproteasa o de la ADAMS13, que es la proteína clivadora del factor de von Willebrand, para diferenciarlos. A veces no es tan fácil, y hay otras cosas que pueden producir microangiopatía trombótica. Ahorita tenemos una niña con vasculitis de pequeño vaso y tiene una microangiopatía trombótica asociada. Entonces se empiezan a meter una cantidad de cosas en ese saco, y uno dice, no puede ser que todos tengan todo. Claro, porque todos comparten la vía del complemento. Entonces, la microangiopatía, básicamente, y lo que sabíamos que era la triada hemolítico urémico, era anemia hemolítica, trombocitopénica y lesión renal aguda. Esa es la triada típica, pero realmente la MAT es definida, y por eso lo podemos ver en otras enfermedades que comparten la misma fisiopatogenia: una recuento plaquetario menor de 150.000, hemólisis microangiopática, que son esquistocitos en el frotis de sangre periférica, una deshidrogenasa láctica elevada, disminución de las aptoglobinas, aunque las aptoglobinas uno las pide, salen a los 15 días, no son muy útiles por eso, por el rendimiento del examen, no porque ellas no sean útiles, y disminución obviamente de la hemoglobina. Entonces fíjense que
con un cuadro hemático y un frotis de sangre periférica, una deshidrogenasa láctica, uno está muy cercano al diagnóstico, no necesitan cosas raras. Si aparte de eso el paciente convulsiona, o tiene falla renal, o tiene el antecedente de diarrea y sangre, tiene de pronto algún síntoma cardiovascular, esto es más en PTT y en adultos, es muy posible que estemos ante una lesión por microangiopatía trombótica, y esto es síntomas de la visión que a veces no le paramos muchas bolas. Yo tengo 3 pacientes con ceguera post síndrome hemolítico urémico típico. Entonces, lo que uno ve de esa microangiopatía son unas paredes vasculares engrosadas, aquí las vemos muy bien, una arteria ocluida por trombos y por plaquetas, y un ensanchamiento del espacio subendotelial que hace que tengamos, esto obviamente solamente en el riñón, una lesión renal aguda intrínseca. Entonces, ¿cómo se relaciona esa microangiopatía trombótica, que sabemos que la comparten muchas enfermedades, con el síndrome hemolítico urémico, tanto típico como atípico? Vamos a recordar la vía alterna al complemento, vamos a recordar el papel del ataque, del complejo de ataque a la membrana, y recordar el papel del factor de von Willebrand. Entonces, tenemos la vía alterna al complemento, que tiene varios factores que se van convirtiendo poco a poco en lo que necesitamos, que es llegar al complejo de ataque a la membrana. El complejo de ataque a la membrana, ¿a qué membrana? Pues ante los bichos que tienen membrana. ¿Cuáles son los bichos que tienen membrana? Neumococo, meningococo, hemófilos influenza. El complejo de ataque membrana es un mecanismo que tenemos para atacar los gérmenes encapsulados. La cápsula es la membrana. Entonces, la vía alterna al complemento es para eso específicamente. Ella comienza en el C3, que pasa a C3b, ahí a partir de una C3 convertasa se convierte en C3b, C3, que es la properdina, por eso los nefróticos orinan esto y se infectan por encapsulados. Ahí pasa a C5 convertasa, la C5 convertasa se divide en C5b y C5a, y la C5, a la C5 se le pega como una roseta, como un taladro, C5-6, C6, C7, C8, C9, y ese C9 se convierte en C9b. Y eso queda hecho un taladro, o como dirían los muchachos hoy en día, literal, para hacerle un hueco a la membrana de la célula. ¿De cuál célula? Pues queremos que sea un neumococo, queremos que sea un meningococo, no queremos que sean nuestras células del endotelio vascular. Y eso es lo que ocurre en los hemolíticos urémicos. La vía alterna al complemento normalmente está regulada por varios factores, no han sido descritos todos, son factores, son genes que mantienen esa vía en switch apagado. La vía está lista para ser activada cuando no le llega el neumococo, pero no podemos tener esa vía activada porque si no el complejo ataca la membrana, also known as el destornillador, ataca las células propias si lo tenemos activado permanentemente. Entonces los genes regulan la vía al complemento hacia la baja, lo mantienen apagado, listo para ser usado. Entonces, esto es lo que les digo, es una roseta. Aquí tienen todo el C9, que es finalmente la proteína que perfora la membrana. Tenemos pegado el C5b, C6, C7, C8, y este es el famosísimo complejo de ataque a la membrana, que lo que hace es coger la membrana de un neumococo, un meningococo, un hemófilos influenza, abrirle un hueco y hacer que la célula se lise, o sea, la bacteria se lise. Eso es lo que normalmente hace el complejo de ataque a la membrana, que aquí se ve en fotografías electrónicas. Fíjense cómo se ve aquí el roto en la membrana, y aquí se ven todos estos huecos que hizo ese destornillador, que es básicamente el C5b, CB9. Entonces, para ver qué es lo que pasa con el hemolítico urémico, hay que ver cuál es el problema. Supongan que esto es un vaso, vamos a poner que sea un vaso, un capilar glomerular, y lo que tenemos básicamente es que la verotoxina o la Chiga-like toxin, aquí representada en amarillo, y la neuraminidasa con su antígeno críptico, que está representada en morado, le abren o activan la vía del complemento, haciendo que el complejo ataque a la membrana ataque la célula del endotelio vascular. Cuando ataca la célula del endotelio vascular, la célula se dematiza, como se puede ver aquí en esta diapositiva, y con esos huecos gigantes lo que hace es que saca el factor de von Willebrand de forma masiva
al torrente sanguíneo. Nosotros tenemos un personaje que desempaca el factor de von Willebrand desde multímero gigante a monómero chiquito y lo manda normalmente al torrente sanguíneo en cajitas pequeñas, pero si le abren un roto a la membrana de la célula, el factor de von Willebrand sale masivamente y produce trombosis o trombos intravasculares con consumo plaquetario, y cuando yo soy un eritrocito que va a pasar por esa luz que está mucho más disminuida, me liso y me formo en esquistocito. Y esto es todo. Lo único que tienen que saber. Adiós. Esta es la fisiopatogenia. Entonces, es mecánica, por eso el CUMS directo es negativo, produce aumento de la cirogenasa láctica. Si esto es un vaso renal, pues obvio que hago lesión renal aguda, tengo trombocitopenia porque el factor de von Willebrand está en multímeros gigantes y tengo anemia hemolítica. En el STEC negativo, o en el síndrome hemolítico urémico atípico, el problema no es una toxina que lesiona la célula endotelial, sino que tenemos una activación del complemento porque sí, quien se empeora con situaciones infecciosas. Y es porque tenemos mutaciones en algunos de los genes que mantienen el switch apagado. Si tengo mutados esos genes, voy a mantener la vía del complemento activada permanentemente y cualquier gripa va a hacer que yo inmediatamente haga un síndrome hemolítico urémico. Entonces, la principal diferencia entre los dos es que este es repetitivo, porque uno la mutación no se le quita. Uno nace con esa mutación y lo que pasa es que el complejo ataca la membrana, busca qué perforar y lo que encuentra es la célula del endotelio vascular. ¿Qué pasa en ambas situaciones? La cantidad de Adams 13, que es la persona que desempaca el multímero gigante de factor de von Willebrand en cajita chiquita, está normal. Lo que pasa es que le pusieron mucho trabajo. Por eso la determinación de la actividad del Adams 13 en ambos síndromes hemolíticos urémicos, en la asociada diarrea y el atípico, es normal. ¿De qué no las diferencia? De la púrpura trombocitopénica trombótica, que si es aguda lo que tenemos es anticuerpos contra la Adams 13 y que si es crónica lo que tenemos es una deficiencia congénita de Adams 13. Pero las dos tienen el Adams 13 normal, lo que pasa es que si le abren un roto a la célula es insuficiente, el tipo no alcanza a hacerlo todo. Entonces, aquí tenemos la PTT, que sería la diferencia, en donde tenemos la deficiencia severa del Adams 13, pero tanto en el síndrome hemolítico urémico típico como en el atípico tenemos un Adams 13 cuya actividad es normal, que es más o menos mayor de 15%. Entonces, el hemolítico urémico típico básicamente es una enfermedad transmitida por alimentos. Inicialmente se identificó solo la carne como el primer alimento y por eso la describieron inicialmente los argentinos, ya se podrán imaginar por qué, Gian Antonio, en los 60, pero después han aparecido incluso en 2011 un brote por unos pepinos en Europa, pepinos con síndrome hemolítico urémico, pero leche no pasteurizada, tomar agua de piscinas o ensaladas mal lavadas, o incluso el agua pueden ser fuentes de la bacteria, y lo que pasa es que la E. coli, cuando son esas cepas enterotoxigénicas, produce esa toxina que si no se calienta suficientemente va a producir la microangiopatía trombótica. Esta flor de Navidad es la verotoxina o Chiga-like toxin, es la causante del síndrome hemolítico urémico típico, y lo más importante y tal vez una de las cosas que más nos ayudó a entender fue el descubrimiento en el 1993 del receptor de la toxina en la célula endotelial. Es decir, la toxina no puede lesionar la célula si no tiene que pegarse, y es el globatrilceramida 3, que es el receptor de esta toxina. Entonces el ciclo es que la vaca hace su boñiga, infecta el pasto, en el pasto hay tomates, el tomate se corta en una tabla de cortar, en esa misma tabla se hace una carne de hamburguesa, la carne de hamburguesa queda interiorizada a la toxina, la carne de hamburguesa es cruda por dentro y pues lo que hace es que tengamos inicialmente una diarrea, la diarrea es invasiva, la toxina se mete a la célula del epitelio intestinal, la mata, por eso es una diarrea con moco y con sangre, y al matarla, porque inhibe la síntesis proteica, se mete al torrente sanguíneo, produce endotoxinemia, y eso es lo que les mostré en la diapositiva anterior. Con esa toxina inmediatamente se pega al GB3 en la célula endotelial y empieza todo el mecanismo. ¿Por qué si todos comemos hamburguesa cruda solo les da a los lactantes? Porque los lactantes tienen más GB3 que los adultos. Uno va perdiendo el receptor de la toxina con la edad, y esos GB3 están sobre todo localizados en el riñón, en el corazón y en el cerebro. Entonces por eso podemos comer corral cruda, no pasa nada, de pronto nos da la diarrea,
pero a los niños sí hay que hacer las cosas como es. Eso respecto a la etiopatogenia del típico. En el atípico, como les dije, el problema son esos factores genéticos que predisponen a que haya una actividad del complemento que no debería tener. Tenemos que tener el complemento apagado y son genes como el C3, acá los ven, el SFB, CFH, no necesariamente mutaciones grandes, solamente SNPs pueden dar también alteraciones clínicas, o también podemos tener autoanticuerpos contra el factor H del complemento, y la situación es la misma porque se traduce en una microangiopatía trombótica. La diferencia también, como les digo, es que estas personas con síndrome hemolítico urémico atípico, al tener mutaciones de genes, repiten. Y esto es lo que se ha identificado, que son los genes, el más común son las mutaciones del factor H del complemento, que es la de arriba, y tenemos más o menos un 44% de pacientes que no se les puede detectar una anomalía genética, no porque no la tengan, sino que no han sido relacionados genes con esta problemática. Las manifestaciones clínicas de ambos, pero sobre todo el hemolítico urémico asociado a diarrea, pues como les dije, es una diarrea mucosanguinolenta invasiva de 3 o 4 días de duración, precede a la lesión renal aguda en unos 7 días. Por lo general son pacientes ambulatorios porque la diarrea no deshidrata, porque es un escupidito ahí de pus y sangre que Bactrini para la casa. Entonces, ojo, porque son pacientes que no están hospitalizados, sino que regresan, básicamente porque la mamá dice, el niño pasó toda la noche sin orinar, o que la mamá dice, lo veo pálido. Esas son como las dos, o de una vez directamente llegan convulsionando. Y pues las manifestaciones hematológicas son las típicas de esa microangiopatía trombótica con esquistocitos, trombocitopenia, y hay una característica y nos ayuda a diferenciarla un poco de la sepsis con coagulación intravascular diseminada, y es que los tiempos de coagulación están normales, pues a menos de que tenga una sepsis sobreagregada. El 100% de los pacientes tienen anormalidades en el sedimento urinario. He tenido un paciente sin falla renal por un hemolítico urémico súper comprobado, típico. Afortunadamente no hizo falla renal porque era el hijo del mastólogo de la Santa Fe, y yo pegaba al techo y dije que este niño no se me vaya a complicar, y afortunadamente no pasó ahí, hizo un poquito de loguria, respondió a la furosemida, que es exótico en los hemolíticos urémicos, pero siempre el sedimento urinario es anormal porque tenemos una microangiopatía trombótica glomerular. Y neurológicamente no les va muy bien, incluso las manifestaciones neurológicas determinan de alguna manera la mortalidad en estos pacientes. Tengo también una paciente que ahorita siguen en la cardio porque necesita un trasplante hepático por un síndrome hemolítico urémico, hizo su falla renal, estuvo en diálisis, pero hizo una microangiopatía masiva trombótica en el hígado y terminó en trasplante hepático. Y las manifestaciones clínicas del atípico son muy parecidas, a veces pueden ser un poco más severas en síntomas neurológicos que lo que vemos en el típico, aunque no necesariamente. Y esos síntomas neurológicos van desde confusión hasta convulsiones. Otra cosa que vemos en el atípico es el compromiso de otros órganos, por ejemplo, páncreas, y pueden quedar diabéticos si la microangiopatía trombótica es masiva en ese órgano. En el atípico no les va muy bien, esto es una cosa progresiva, crónica, potencialmente fatal, va dañando los órganos, y pues para las mutaciones del complemento, pues uno nació así, pues nació así. No hay mayor cosa y tiene que vivir, digamos, con la enfermedad en la medida de lo posible, lo mejor que se pueda, y hasta hace unos años estos pacientes tenían una alta mortalidad. Realmente en el segundo o tercer episodio de microangiopatía trombótica fallecían. Entonces, estas son las pruebas diagnósticas para el diagnóstico de ambos síndromes hemolíticos urémicos, los antecedentes, muy importante, obvio el de diarrea en el hemolítico urémico típico, pero recordar que en el atípico siempre vienen con una infección previa, que es lo que hace que el complemento se aumente mucho más. Entonces, vienen con la gripa, vienen con la diarrea y uno se empieza de pronto a equivocar. El examen físico que incluya, por favor, fondo de ojo, y en la sangre y orina, pues todo, incluyendo deshidrogenasa láctica, hemograma y frotis de sangre periférica. La aptoglobina, que funciona muy bien, pero pues sale tarde, y el complemento suele estar normal o a veces consumido, sobre todo la fracción C3, pero no es una glomerulopatía hipocomplementémica. No se confundan, el complemento tiene que estar normal. Si uno le ve como cositas para otra cosa, sí hay que buscarle cosas de autoinmunidad, de infecciones, las 2 hepatitis, citomegalovirus y VIH,
Y si uno está realmente sospechando que este paciente tiene una E. coli enterotoxigénica, pues se le hace una prueba de Shiga Live Toxin según en el hospital donde estén, que puede ser una prueba rápida en el pañal, que puede ser un cultivo de popó, de coprocultivo en el agarma con quisorbitol, o pruebas como ARRAES, que es como lo que más tenemos hoy en día, y comparten estas características las dos, que es una anemia mecánica, o sea, CUMS negativo, con esquistocitos, con consumo plaquetario, complemento normal, y en los hallazgos patológicos, si se le hace una biopsia, lo que vemos es sobre todo un problema vascular, no necesariamente en otras partes, y el ADAMS 13 está con una actividad normal. Y estas son las cosas en donde uno puede confundirse si tenemos un lupus con una actividad amplificadora de complemento probablemente, y en el antifosfolipos nos podemos confundir o pueden definitivamente presentarse como una microangiopatía trombótica. Entonces, este algoritmo nos ayuda a referir solo a la izquierda. Tenemos un primer episodio de un hemolítico urémico en niños, entonces hacemos la historia médica, el examen físico, hacemos en coprocultivo, o si podemos hacer la prueba rápida en materia fecal o array para buscar la E. coli. Si creo que es un neumococo, puedo buscar el neumococo, o incluso pues pruebas más específicas como antígenos urinarios para neumococo. Yo no las tenemos disponibles en el hospital donde trabajo, y de una vez, y eso lo hacemos digamos que ya mucho más fácil, la determinación de la actividad de ADAMS 13, que debería estar normal en este caso. Definitivamente si tenemos que sí, que el muchachito tiene la E. coli, que si creemos que es un hemolítico urémico atípico, entonces estoy aquí parada en este lado izquierdo, que puede ser típico, perdón, que puede ser asociada también a neumococo, y este tiene un manejo que es más de soporte, ya voy a ir a ello, porque no existe un tratamiento específico para el hemolítico urémico típico. Si el paciente no tiene antecedentes de diarrea, tiene la AMS 13 normal y yo es un poquito más grande, tiene compromisos importantes de otros órganos, de pronto va a pensar que es un atípico, es importante hacerle ahí los genes de los factores del complemento, y eso nos va a ayudar a decidir el tratamiento específico de primera línea para el síndrome hemolítico urémico atípico, que es el eculizumab. Entonces me devuelvo otra vez al STEC positivo. Esos son pacientes de la misericordia, o sea, tienen 20 años esta foto. Pero se los pongo ahí para que se den cuenta la edad de estos niños. Estos niños son muy pequeños con sus catéteres de diálisis, y esta es la edad que afecta al síndrome hemolítico urémico típico, y así el paciente llega orinando, lo más probable es que al otro día deje de orinar. Es un poco probable que estos pacientes respondan bien al diurético, y si llegan a anuria pero no tienen indicaciones de diálisis, hay que ponerle la diálisis porque mañana las va a tener. Entonces no se esperen, porque la diálisis temprana mejora el pronóstico, permite nutrirlos bien, y una nutrición adecuada es súper importante porque permite la reepitelización tubular, y pues con la edad del niño, pues la diálisis peritoneal es la ideal y podemos usarla. Obviamente, si esto es una enfermedad transmitida por alimentos, deberíamos cocinar la carne a más de 100 grados si estamos por darle carne a un niño. No debe estar rojita la carne cuando se la demos a un niño, pasteurizar la leche, hervir el agua. Y del específico del síndrome hemolítico urémico atípico, si uno tiene la sospecha fundada, le reportaron los complementos mal, los genes del complemento mal, es un paciente pediátrico, uno puede escoger usar eculizumab. Hay otra situación donde uno podría escoger usar eculizumab, y es en el síndrome hemolítico urémico típico, en donde uno cree que hay una amplificación del complemento, o sea, el que está llevado. Esos que son por neumococo, o que están malos, que uno realmente no sabe si mejora usar eculizumab, esa amplificación masiva complemento y esa cascada activada, y en ese caso tendría obviamente una duración mucho menos. En el síndrome hemolítico urémico atípico por genes, el tratamiento es de por vida. En el atípico por amplificación del complemento, podría ser un típico, pues uno va decidiendo según la deshidrogenasa láctica cuánto tiempo se lo da. Yo he tenido una oportunidad de usarlo así, lo usé 2 meses y medio. Cada día le iba aumentando un dígito más a la infusión de eculizumab, iba mirando la deshidrogenasa, y cuando me di cuenta que definitivamente era un típico, se lo quité, era un paciente de Villavicencio.
Entonces, se inicia eculizumab y obvio, como esto es, el problema es que vamos a inhibir la vía que nos protege contra los encapsulados, tenemos que recordar que tienen que estar vacunados contra neumococo y meningococo e ir monitorizando. Y lo que hace el eculizumab es que se llama Soliris, es esta molécula que inhibe el paso que ya vimos de la vía alterna de complemento que va desde C3b hasta el complejo ataque a la membrana, se mete en la C5 convertasa y evita que nosotros tengamos esa amplificación dañina con complejo ataque a la membrana en nuestros capilares. Es un tratamiento que ya está probado, que lo hemos usado, estamos aprendiendo cada vez a usarlo en otras situaciones que no necesariamente son los atípicos, que no dejan de ser los menos frecuentes, y sí sabemos que si lo comenzamos antes del 7º día de diagnóstico nos va mucho mejor, y los estudios apoyan el uso del Soliris por mínimo 2 años. En unas fases de inducción iniciales, que son semanales, 900 miligramos para menor de 4 años, y después una fase de mantenimiento, que va más o menos cada 2 semanas, con algunos efectos secundarios. Hay que tener muy en cuenta, las infecciones son infrecuentes, pero tenemos que tener el paciente vacunado antes de la infusión. Y una de las reacciones frecuentes que vemos durante la infusión es la cefalea, que no pasa de ahí. Entonces, ya para terminar, tanto el SHU asociado a toxina como el SHU-A pueden inducir, no se puede morir de esto, el 3% de los niños con síndrome hemolítico urémico típico pueden morir, el 20% pueden quedar con algún tipo de enfermedad renal crónica, algún grado de enfermedad renal crónica o hipertensión, o sea, no es una enfermedad tan fácil. Y en el atípico, si no se le pone tratamiento, tiene una altísima mortalidad. Eso sí, realmente fallecen en los 10 años después del diagnóstico. Comparando un poco a los dos, tenemos que el STEC positivo es la mayor causa de lesión renal aguda en lactantes, el resultado de una diarrea por E. coli. Se diagnostica clínicamente, en donde tenemos que reconocer esos signos y síntomas de la MAT y se comprueba con algún tipo de laboratorio que nos deje comprobar que tenemos la toxina o la E. coli. Y la diálisis temprana es un tratamiento de soporte, no tenemos cómo más tratarlo, pero mejora el pronóstico y no le tenemos que tener miedo. O sea, apenas llegue el paciente con hemolítico urémico, falla renal importante, sí hay que ponerla de una vez. Mientras que en el atípico es mucho más fatal, su etopatogenia no es infecciosa, es una activación no controlada del sistema de complemento por mutaciones de esas proteínas. Su diagnóstico también es clínico y se diagnostica cuando uno excluye que no es un típico. Esa es la forma le hacemos a AMS-13, me excluye la púrpura trombocitopénica y le hago todo lo de toxina o coprocultivo y digo, no es y no tenía diarrea, o tenía diarrea, pero no le encontré la toxina. En ese caso, uno debe sospechar que sí se trata de un hemolítico urémico mientras le salen las mutaciones del complemento. Atípico mientras le salen las mutaciones. Muchas gracias. Gracias, doctora Natalia. Como siempre, una excelente conferencia.